Hola, los había dejado en la primera parte de este módulo 11 relacionado con el acceso a la justicia con enfoque de género, con la pregunta de si solo las mujeres podían quedar en embarazo. Esto nos dará pie al desarrollo de este tema que complementa el módulo 11. Espero que hayan tenido la oportunidad de reflexionar en torno a esa pregunta. Y empezaremos a plantear acá las respuestas que nos llevarán a un desarrollo jurídico un poco más complejo respecto del derecho del aborto y del delito del aborto y del derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo. Todo esto en el marco de la jurisdicción colombiana. La pregunta era, ¿solo las mujeres pueden quedar en embarazo? Espero que después de haber visto los primeros módulos de este curso, se hayan dado cuenta que al existir identidades y sexualidades diversas, tal vez la respuesta a esta pregunta no sea tan obvia. Veamos cómo pueden darse una sucesiva cantidad de opciones y posibilidades que nos darán a esa respuesta, que nos darán respuesta a esa pregunta. La respuesta será no. No solo las mujeres pueden quedar en embarazo. Veamos este gráfico que tengo a mis espaldas. Tenemos las primeras categorías correspondientes a los géneros que ya vimos inicialmente, que serían mujer, hombre, intersexual y no binario. Las mujeres cisgénero pueden gestar. La respuesta es sí. ¿Las mujeres transgénero pueden gestar? No. ¿La orientación sexual es importante? ¿Por qué? Porque las mujeres homosexuales o heterosexuales también pueden gestar. De esta forma, la orientación sexual no tiene nada que ver con la capacidad de gestar. Ahora, ¿los hombres cisgénero pueden gestar? La respuesta es que no, pero los hombres transgénero sí pueden gestar, independiente de si son homosexuales o heterosexuales. Dicho esto, los hombres transgénero, homosexuales o heterosexuales tienen la capacidad de gestar. Las personas intersexuales podrían gestar, dependiendo, digamos, del desarrollo de qué tipo de órganos tengan en su cuerpo, y las personas no binarias, que se refieren también a su identidad sexual, también podrían gestar. ¿Por qué es importante esta discusión? Varias razones. La primera razón jurídica atiende a que en Colombia existe tanto una regulación normativa como un amplio contenido jurisprudencial que permite que las personas cambien el componente sexo en sus documentos de identificación. Y una persona que nació identificándose o que nació identificada como mujer puede tomar la decisión de cambiarse el nombre y el componente sexo en todos sus documentos de identificación. No obstante, seguirá teniendo la capacidad de gestar, pero al mismo tiempo deja de ser en términos legales y jurídicos una mujer. Con este marco, sin perderlo de vista, quiero compartirles entonces parte de la intervención que realizamos con una colega, la doctora Andrea Zapata Serna, en la intervención que realizamos ante la Corte Constitucional cuando se estaban cursando las dos demandas sobre el delito del aborto, que terminaron resultando en la sentencia de constitucionalidad 055 del 2022, impulsada también por el movimiento de Causa Justa. Veremos entonces algunos motivos jurídicos que muestran por qué el delito del aborto en Colombia es discriminatorio. Recordemos que la construcción, o más bien la definición de los delitos, es teóricamente definida como una conducta típica, antijurídica y culpable. La conducta típica hace referencia
a que el delito debe estar expreso, delimitado en el Código Penal. Esto atiende al principio de legalidad. Que sea antijurídica es que vaya en contra del ordenamiento jurídico, y culpable, pues que esta conducta se cometa con intención, independiente de los grados de culpa que existan. Con estos tres elementos definimos el delito. La mayoría de los delitos en el Código Penal colombiano están construidos con, digamos, la siguiente fórmula. Por ejemplo, el delito de homicidio es quien matare a otro. Nos está dando un sujeto indeterminado. Y posteriormente, en los sujetos que son determinados, por ejemplo, en los sujetos de los delitos contra la administración pública, la calificación de los sujetos de los tipos penales se refiere es al funcionario público, al servidor público, al contratista, ¿sí? Que habla también es de calidades. Sin embargo, el delito del aborto está condicionado a que el sujeto del tipo penal sea una mujer. En otras palabras, el sujeto calificado del tipo del delito penal aborto está sujeto al género de quien lo comete, omitiendo todas digamos, las modificaciones sociales y culturales que ha surtido el concepto de género, pero más allá va en contra de las propias disposiciones internas normativas colombianas que permiten que las personas se cambien de sexo. Si yo hoy me identifico como una mujer cisgénero que me llamo Sara Giraldo y mañana decido que ya no quiero ser más eso, y tengo las facultades y la posibilidad jurídica para hacerlo, y mañana quiero cambiar el componente sexo en mis documentos de identificación y demostrar a través de estos mecanismos públicos que soy un hombre, puedo hacerlo, cambiándome el nombre o no. O sea, yo puedo ser Sara Giraldo hombre, o puedo ponerme Tomás Giraldo y un hombre, y de un día a otro no perdí la capacidad de gestar. En este sentido, tengo otra pregunta retórica, y es, siendo Tomás, siendo un hombre en mis documentos de identificación, ¿podré cometer el delito del aborto? Porque recordemos que los componentes de los tipos penales tienen, o digamos, los componentes de los delitos tienen la tipificación, la antijuridicidad y la culpa, y en la tipificación está la explicación de la conducta y la calificación del sujeto. ¿Tendría sentido entonces que un hombre sea procesado por aborto? Queda esta duda en el aire. Seguiremos entonces analizando esta situación. Insisto, no perdamos de vista que al hablar de un espectro más amplio de quienes pueden quedar en embarazo, o sea, quienes pueden gestar, debe ampliarse desde luego la posibilidad de quienes pueden abortar. Así las cosas, entenderemos las personas que pueden gestar como cuerpos gestantes o personas con capacidad de gestar. Vamos a continuar con una explicación de razones jurídicas de por qué el delito del aborto tiene falencias constitucionales. Continuamos entonces con el análisis del aborto en términos de que el delito penal está redactado de manera que únicamente penaliza a la mujer cuando claramente no es el único cuerpo con capacidad de gestar, de acuerdo a las posibilidades de cambio de sexo y asimismo ante la naturalidad en que hay personas que nacen sin genotipos y fenotipos específicamente a uno de los dos sexos binarios. Vemos ahora entonces los motivos que fundamentan la intervención ante la Corte Constitucional, bajo los que se fundamenta el reclamo de que el delito al aborto
y su configuración normativa, su estructura de redacción es inconstitucional. Vimos el primero, que tiene que ver con que se ignora la disposición interna de cambio de sexo. Esta está comprendida después de unas órdenes sucesivas de la jurisprudencia en las que se ordena a la registraduría, y virtud de estas órdenes la registraduría entonces expide el decreto 112-27 del 2015, en el que integra esta posibilidad y su procedimiento. El segundo punto tiene que ver con los límites de la libre configuración legislativa en materia penal. ¿A qué se refiere este concepto? Y son las posibilidades que tiene el legislador pues, de crear y regular todo lo que tiene que ver con los asuntos penales y punitivos, en este caso pues, de la jurisdicción ordinaria penal. La primera pregunta que nos tenemos que hacer para hablar de si es, digamos, viable o si se puede soportar la carga jurídica que recae en la construcción de este delito es si efectivamente el tipo penal protege el bien jurídico supuestamente tutelado, que vendría siendo, pues, ¿cuál? El de la vida, ¿sí? Entonces, ¿el tipo penal protege el bien jurídico vida? Sería la pregunta que deberíamos resolver. Frente a esto, la Corte Constitucional, en sentencias anteriores a la C-055 del 2022, ha hecho el análisis desde el núcleo esencial de los derechos constitucionales y de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y estricta legalidad que efectivamente pues el delito al aborto atenta más bien contra la vida como bien constitucionalmente protegido, que sí hay unos tipos penales que protegen la vida y que se encuentran tanto en la Constitución como en el Código Penal. Serán estos el genocidio, el homicidio, el abandono de menores y personas desvalidas, la manipulación genética y la omisión de socorro. Respecto del aborto, la Corte dice que el bien jurídico vida debe analizarse desde otras perspectivas, pues los casos anteriores hablan de instancias de la vida, digamos, a lo largo del tiempo o en situaciones específicas, principalmente cuando hablamos ya de personas y de individuos. Sin embargo, a consideración nuestra, ahora el delito o el tipo penal de aborto, pues penaliza a la mujer en la medida en que habla de la mujer que y no utiliza la fórmula genérica de el que. Esto entonces es una carga desmedida sobre las mujeres que además generaría, si vamos a ello, en impunidad para los otros géneros a los que no podría identificárseles el tipo penal. Por ejemplo, a los intersexuales, a las personas transgénero, a las personas no binarias. Vemos que adicional a esto, de que no se protege el bien jurídico tutelado de vida, porque la vida es un derecho de las personas y en este caso, pues la única persona en esta relación es quien gesta. No hay una relación directa entre el bien jurídico tutelado y la configuración del tipo penal. Otros derechos son vulnerados con la construcción del tipo penal aborto, que serán la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, la salud, vida e integridad de las personas, el bloque de constitucionalidad, la proporcionalidad y la razonabilidad. Entonces vemos que la dignidad humana tiene que ver con que se pongan imposiciones sobre los cuerpos de las personas gestantes sin que medie su voluntad, sino imposiciones que de cierta medida a lo que va avanzado del derecho internacional vienen siendo caprichosas. El libre desarrollo de la personalidad, puesto que debería ser una decisión de cada persona en
volverse padre, madre o como se quiera, digamos, determinar, y de formar una familia, la salud, la vida e integridad de las personas, desde luego, y no solamente la salud física, sino la salud mental con estas cargas o con llevar un proceso de gestación en contra de su voluntad. Se vulnera el bloque de constitucionalidad en la medida en que los avances jurídicos internacionales están yendo hacia la despenalización del aborto y más bien en la configuración y aplicación de prácticas seguras para hacerlo y que las vidas de las mujeres o de los cuerpos gestantes pues no corran riesgo, que son vidas ya consolidadas, ¿sí? Estamos hablando de personas con familia, con lazos, con arraigo, con recuerdos, personas ya completamente, digamos, estructuradas. O en otros casos más extremos, con niñas. Vemos cómo se ha negado la posibilidad de abortar a niñas de 12 y 13 años en Latinoamérica, en Colombia, en Perú, en Chile. Son casos reiterativos, ¿sí? Y porque existe un delito al aborto, a esas niñas se las obliga a ser madres a esas edades cuando han sido víctimas de violencia sexual. Claro, ustedes podrán decir, la violencia sexual o la violación, pues es una causal para poder abortar. Sin embargo, el sistema no permite que esto suceda tan pronto y llegan a instancias tan avanzadas que ya no es posible hacer estos procedimientos. Hablamos de la proporcionalidad y la razonabilidad, desde luego, porque son análisis que se deben hacer tanto en la configuración legislativa como en los análisis constitucionales cuando vemos si lo que se busca proteger es razonable, es proporcional y sobre todo si es consecuente con lo que está escrito. Hemos visto en suficientes estadísticas que la penalización del aborto no impide en ninguna medida que las personas con capacidad de gestar dejen de practicárselos. Por el contrario, terminan haciéndolo en sitios clandestinos, generando mayores índices de muertes por abortos hechos en condiciones insalubres o con personal no capacitado. Finalmente, no puede haber regresividad. Esto fue uno de los puntos a los que se le hizo hincapié a la Corte Constitucional en el sentido de, si decidiera que permaneciera el delito del aborto en el Código Penal, bajo los criterios de que se estaba dejando a un montón de personas que tienen capacidad de gestar por fuera de los sujetos activos del tipo penal, en la medida en que esto está escrito hacia la mujer que y no el que o quién que, ¿sí? No podría haber regresividad entendiéndola como ampliando el sujeto activo del tipo penal. No podría ser una decisión de la Corte Constitucional que se suprimiera la mujer que y se ampliara a quién o el qué, ¿sí? ¿Por qué? Porque la regresividad en temas penales, según los diferentes mecanismos internacionales, dicta que el avance en lo penal y punitivo y restrictivo debe ser cada vez yendo a situaciones más específicas, es decir, a delimitar los delitos o los sujetos activos en lugar de ampliarlos y permitir de cierta medida como que los delitos sean menos precisos. Esto, desde luego, además de el principio de progresividad y prohibición de regresividad, tiene todo que ver con el principio de legalidad. Después de este breve barrido jurídico, entra una nueva discusión y es sobre el aborto versus la interrupción voluntaria del embarazo. Conocemos entonces que el aborto viene siendo el delito, viene siendo el tipo penal, es decir, lo que se sanciona, que en nuestro ordenamiento jurídico no solamente se sanciona a quien se lo practica, sino a quien lo practica. Mientras que la interrupción voluntaria del embarazo o la IVE
se ha reconocido ya en el ordenamiento jurídico colombiano como un derecho fundamental. ¿Cuáles vienen siendo las barreras o las diferencias entre estos dos? Y es que mientras uno es un delito y el otro es un derecho fundamental, pero básicamente viene siendo la misma acción, la diferencia viene siendo el tiempo en que se practica uno u otro, o si existen las causales para hacerlo, y es que corra riesgo la vida de la mujer o la persona gestante, que haya sido producto de una violación y de abuso sexual, o que el feto sea inviable. Entonces, bajo estos tres criterios o bajo el límite de semanas que estableció la sentencia C-055 del 2022, estamos en el límite de si se ejerce un derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo o se comete el delito del aborto. Esto nos plantea una última discusión, y es que en el caso en que el delito se establece como la mujer que es esta quien no solo comete el delito del aborto, sino además quien puede venir siendo la beneficiaria del derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué quiere decir esto? Que la resolución de la sentencia C-055 del 2022, si bien despenalizó el aborto hasta un umbral mayor de semanas, lo que permite mayor acceso, por ejemplo, a las personas más alejadas en la ruralidad para llegar a la atención médica, lo que garantiza, digamos, de cierta medida más sus derechos, al mismo tiempo dejó por fuera a todos los cuerpos gestantes, tanto en la comisión del delito, que ya no podrían incluirse, sino que además los deja por fuera de la posibilidad, y estamos hablando en términos estrictamente teóricos, de la interrupción voluntaria del embarazo. Así que se les estaría negando a estas personas, a estos cuerpos gestantes, un derecho fundamental, y se estaría únicamente penalizando a las mujeres en un delito que puede ser cometido por cualquier otra persona. En este sentido, es importante que tengamos presente que nuestros estereotipos de género y nuestra cultura nos lleva a tomar este tipo de determinaciones como inamovibles, ¿sí?, que repercuten, aunque no queramos, en los derechos de muchas personas. Espero que esta situación les cause a ustedes bastantes inquietudes y los lleve a reflexionar sobre en qué otras situaciones de la jurisprudencia o de las normas hay discriminaciones por razones de género, así no se hayan concebido de esa manera cuando fueron plasmados en los documentos, herramientas o instrumentos jurídicos. Quedamos así con el módulo 11 concluido y nos vemos en la siguiente temática.